Muy buenos días, les habla Fernando Peláez, CEO de LexLatin, y hoy les doy la bienvenida para una nueva masterclass que vamos a tener como profesor, como ponente a Emilio Latorre. Emilio Latorre es Product Manager de Vincent, está residido, perdón, en Madrid, España, y forma parte del equipo de Vincent Clio en España y maneja, como lo acabo de decir, aunque suene redundante, todo lo relacionado con Vincent, que es una de las herramientas de inteligencia artificial en el mercado que más está, diría yo, impactando la forma de desarrollar negocios en el sector de los servicios legales. Precisamente el tema de nuestra masterclass es cómo la inteligencia artificial generativa redefine el valor estratégico de la firma y del departamento legal. En particular, la semana pasada tuve la oportunidad de moderar un panel en la Ciudad de México donde estuvimos analizando precisamente el impacto que genera la inteligencia artificial en el sector de los servicios legales. Y es muy importante tener claridad de que el impacto ya no se habla futuro. El impacto que va a generar la inteligencia artificial es el impacto que está generando la inteligencia artificial hoy en día. Y precisamente la presentación que Emilio hará en esta hora que tenemos para conversar es precisamente sobre todos estos temas. Así que no le quito más tiempo a la presentación y a Emilio. Los dejo con él y los invito a todos y a cada uno de ustedes que vayan haciendo sus preguntas a través del Q&A. Las vamos a ir analizando y las vamos a ir presentando para que Emilio les vaya dando respuesta a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Al final de la clase vamos a circular una encuesta y agradecemos a todos ustedes el que la respondan porque eso nos ayuda a definir cuáles son los próximos temas para nuestras masterclasses que desarrollamos en asociación estratégica con Vilex Clio. Así que, Emilio, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola Fernando, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la introducción. Un placer estar con vosotros en Lex Latin bueno, estas masterclass que organizáis y que a mí personalmente me encantan. Así que hoy he traído unas slides que espero que podáis estar viendo ahora mismo. Confío en ello. Bueno, pues como dice Fernando, hoy vamos a hablar de cómo la IA generativa redefine el valor estratégico de la firma y del departamento legal. Y en esta sesión en concreto nos gustaría abordar el cambio de paradigma en la productividad de alto nivel, ¿no? Es decir, cómo vamos a pasar de una estructura basada en un esfuerzo quizás más manual a una basada en resultados, ¿de acuerdo? Em, para ello, aquí, de acuerdo, aquí veis la agenda. Para ello queremos desarrollar los siguientes tres puntos, ¿vale? Por un lado, cómo está el mercado Legal Tech en 2026, principales players en el mercado, principales tendencias y adopción actual, ¿de acuerdo? Segundo punto que queremos comentar es cómo impacta la IA en el rol tanto del abogado como de la propia firma, cómo va a ser ese posicionamiento de la firma. Y por último hablaremos de oportunidades y nuevos modelos de negocio para el profesional jurídico. Antes antes de entrar, antes de comenzar a entrar en materia, me gustaría simplemente presentarme y comentaros por qué estoy aquí hoy. Em, y bueno, brevemente comentaros que tras comenzar mi carrera como abogado en una de las mayores firmas en España y tras trabajar en diversos proyectos tecnológicos, he tenido la gran suerte de volver al sector legal de la mano de Vilex, ahora part of Clio, y me pude unir en un momento clave que fue el debut prácticamente de Vincent como IA jurídica. Y desde entonces he podido participar en la implementación de Vincent en grandes firmas internacionales y departamentos legales de empresas multinacionales.
Por lo tanto, los dos últimos años no he hecho más que hablar sobre guía legal, cómo implementar este tipo de soluciones y cuál es el impacto en firmas y empresas. Pasando al bloque, creo que era interesante hacer un punto de partida de dónde estamos a día de hoy. Eh, y para ello quería empezar simplemente describiendo el mapa, ¿vale? Cómo está organizado el mercado legal tech a día de hoy y que nos sirva como contexto quizás base para el resto de la presentación, ¿vale? Como vemos arriba, el mercado ahora mismo se estructura en tres grandes bloques. Por un lado están las editoriales tradicionales, como pueden ser Thomson Reuters, LexisNexis, que llevan décadas siendo referentes en información jurídica y su valor histórico era claro, ¿no? Bases de datos jurídicas con material primario y secundario en múltiples jurisdicciones, ¿no? Por otro lado, a la derecha, aquí vemos las tecnológicas aplicadas al derecho, como puede ser Legora, que han incorporado capacidades de IA aplicadas a procesos jurídicos desde el diseño y arquitecturas modernas, ¿no? Y en medio nos encontramos nosotros, Vincent, como modelos híbridos, donde hemos apostado por este enfoque mixto, ¿no? Es decir, venimos de esta parte editorial con una colección jurídica validada, en nuestro caso más de 130 jurisdicciones, y con esta base hemos construido capacidades de IA aplicadas a procesos jurídicos, ¿no? También desde el diseño y arquitecturas modernas, ¿no? Pero lo importante de esta slide para mí es que bajo todos ellos se encuentran estos modelos fundacionales, ¿vale? Sobre los que nos apoyamos. Y quería pararme en el punto de Claude y el nuevo módulo o plugin legal que ha lanzado recientemente, ¿no? Esto tiene un impacto, desde mi punto de vista, positivo, tanto para proveedores como para el propio mercado, para clientes, y es que el baseline o el requerimiento mínimo que se nos va a exigir a las herramientas de IA o IAs jurídicas, digamos que sube, ¿no? Aumenta. Y aumenta, o digamos que este nuevo baseline, yo lo identifico en tres puntos, ¿no? Es decir, a partir de este punto donde las capacidades generalistas ya son muy buenas en determinados procesos, incluso aplicados al mundo jurídico, yo creo que como IA jurídica, el valor adicional que vamos a aportar son los datos de calidad, tanto enfocado en bases de datos jurídicas como en el contexto del cliente, ¿vale? Por otro lado, la seguridad de los datos, es decir, que todo este trabajo que hagamos o que nos apoyemos con IA, digamos que esté completamente securizado y privado, y no solo los datos, sino el propio know-how de la firma, ¿de acuerdo? Y que todo esto no se utilice para entrenar los propios modelos. Es decir, ofrecer un entorno seguro, ¿no? Y por último, un valor jurídico real, tangible, ¿no? Es decir, más allá de estas capacidades generalistas, que, repito, son muy aceptables, son muy buenas, yo creo que el rol de las IAs jurídicas ahora es generar skills realmente de valor añadido, aportar un conocimiento jurídico, no solo a las skills, sino también a la aplicación de estos datos jurídicos a las IAs, ¿vale? Cómo la IA va a interpretar y aplicar todos estos datos. Y por último, personalización, ¿no? Hacia IAs cada vez más adaptadas a cada firma, a cada departamento de empresa. Y aquí podemos hablar tanto de procesos, know-how, como incluso de estilos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tres puntos para mí el nuevo baseline en el mercado legal tech. ¿De acuerdo? Vale, a partir de aquí quería comentar o quería continuar con las principales tendencias que vemos para este 2026. Bueno, he identificado dos principalmente, ¿vale? La primera de ellas es el contexto a las que estas IAs jurídicas tienen acceso, ¿de acuerdo? Hasta ahora, como vemos en la slide, herramientas como Vincent contamos con acceso a un contexto jurídico, ¿vale? Entendido como bases de datos, en nuestro caso de más de 1 billón de documentos validados, pues aquí hablamos de normativa, jurisprudencia, doctrina, materiales secundarios, etcétera. Y de hecho, el poder correr estos grandes modelos fundacionales contra estas bases o estos corpus validados es lo que realmente nos ha permitido hacer magia y poder ofrecer capacidades realmente potentes de investigación, análisis y redacción, ¿no? Pero si nos fijamos este contexto, solo cubre lo que llamamos casework o la práctica del derecho, ¿vale? Practice of law, que de hecho es el núcleo del trabajo del abogado. Es muy importante, pero es incompleto, ¿no? Entonces, la primera tendencia que quería resaltar es que nos estamos moviendo hacia un contexto
end-to-end, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros lo vemos muy gráficamente con la integración de Vincent en el producto de Clio. El salto, como vemos, es estructural y ahora ya, digamos que la IA ya no solo sabe de derecho, sino que ahora también sabe sobre tu propio caso, quién es el cliente, qué horas has imputado, cuáles son los siguientes pasos en tu proceso, etcétera, ¿no? Entonces, el poder contar ahora con todo este conocimiento jurídico y todo el contexto del caso, claro, nos supone una gran oportunidad de nuevas aplicaciones de estas IAs en el día a día del abogado que todavía estamos descubriendo y que probablemente este año lancemos muchas de ellas, ¿no? Y al final descubramos junto con el cliente, ¿no? En la práctica, como vemos, estamos hablando ya no solo de lo que es la práctica del caso del derecho, sino toda la parte de, digamos, del negocio, de crecimiento del negocio, ¿vale? Marketing o gestión de leads, también todo lo que es automatización de imputación de horas, poder estimar mucho mejor los casos, automatización de pagos, etcétera. En conclusión, la IA, desde mi punto de vista, deja de ser un asistente puntual de investigación, análisis, y se convierte en un sistema que entiende el negocio jurídico completo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí veremos, como digo, muchas nuevas aplicaciones que todavía estamos descubriendo, ¿no? Em, y la segunda tendencia que quería comentar es que todo el contexto del que hablamos hasta ahora lo utilizamos de forma reactiva. Es decir, el abogado pregunta y la IA responde, ¿no? Pero con esta lógica o esta nueva tendencia, esta segunda tendencia, esta lógica cambia. ¿No? Ahora, digamos que todo este contexto va a ser consumido cada vez más por sistemas de razonamiento más avanzados, lo que llamamos nosotros el futuro agéntico. ¿De acuerdo? En el caso de BIN, se traduce en que vamos a pasar de un sistema de flujos predefinidos y de alguna forma estancos a una arquitectura de agentes mucho más flexible que razonan, orquestan herramientas y observan para alcanzar un objetivo concreto. Entonces, aquí lo poderoso de este cambio es que esta va a poder conectar de forma autónoma, por un lado, con toda esa información jurídica y todo el contexto del caso, y por otro lado, con todas estas skills específicas requeridas para ejecutar un objetivo determinado, ¿no? Todo esto en una sola opción y sin que el abogado tenga que ir, digamos, paso a paso, pieza a pieza, construyendo ese output final, ¿no? Entonces, este futuro agéntico que puede de alguna forma generar cierto respeto, desde mi punto de vista no es que conlleve un menor trabajo del abogado, sino un cambio en el enfoque, ¿no? Del uso. Es decir, ahora para mí el criterio jurídico va a ganar aún más importancia. Y esto lo digo porque en un contexto en el que la IA cada vez va a razonar y ejecutar de forma más autónoma, el diferencial ya no va a ser tanto como proveedores que, digamos, enseñar o que el abogado aprenda a utilizar cada vez mejor estas IAs, sino el cómo aplicar su criterio jurídico en todo este proceso de razonamiento de la gente, ¿no? Entonces, digamos que para mí el rol del abogado aquí, la tendencia va a ser, como digo, aplicar ese criterio para supervisar, cuestionar y orientar las acciones de este agente, ¿no? Esto es un poco la tendencia hacia donde nos movemos, tanto Vincent, yo creo, como otros players del sector, ¿no? Por tanto, la IA agéntica yo creo que no reduce el valor del abogado, sino que eleva ese nivel de juicio que se le va a exigir a la hora de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y quería terminar este bloque comentando la adopción de la IA en el sector legal a día de hoy y, de alguna forma, con datos, mostrar que esto ya es una realidad, ¿de acuerdo? Como vemos en el último informe de Clio Legal Trends Report de 2025, ya lo vimos en 2024, pero la verdad que fue el salto, digamos, mayor fue en 2024 porque desde 2023 se pasó de un 19% de adopción a un 79% en los despachos que se mantiene a día de hoy creciendo, ¿no? Entonces, como digo, aunque veis que todavía hay cierta mejora, de ese 79%, 34% todavía son, digamos, usuarios o despachos con adopción menor, ya vemos que pues, un 21 ya empieza a adaptarla de forma mayor, un 17 de forma amplia y un 8% de forma ya universal, ¿no? Entonces, digamos que podemos hablar ya de que un 79% de firmas y departamentos ya están de alguna forma adoptando soluciones de inteligencia artificial, ¿vale? Y la verdad que no iba a incluir esta slide, pero justo hablando de adopción actual, Anthropic lanzó un estudio este mes sobre adopción potencial, ¿no? De la IA en los diferentes sectores. Y aquí lo que vemos es que
desde una perspectiva más generalista, lo que se aprecia es que este 79% puede llegar a un 88% en el corto plazo, ¿no? Y me parece un dato interesante traer porque realmente es así. Nosotros como proveedores lo vemos y creemos que, aunque ya es una realidad, todavía va a crecer mucho más. Y como digo, ya no solo el poder utilizar o ese acercamiento inicial a herramientas de IA, sino en que esta opción sea cada vez más, digamos, amplia y más integrada en todos los procesos de la firma, ¿no? Entonces, esto sería el primer bloque, ¿vale? Poniendo como punto de partida dónde nos encontramos hoy en el mercado legal tech y como digo, ¿no? Principales tendencias, principales players y la adopción que tenemos a día de hoy, ¿no? Y una vez introducido el mercado legal tech, quería pasar a cómo impacta la IA, como decía al principio, tanto en el rol del abogado como en el rol de la firma, ¿no? Y aquí quería empezar con un debate que me parece interesante y que sigue a día de hoy, que es si realmente, digamos, la IA va a reemplazar al abogado, ¿no? Como rol, digamos. Y desde mi punto de vista, este debate está mal planteado en tanto que parte de una unidad de análisis equivocada, ¿no? Es decir, desde nuestro punto de vista, el impacto de la IA no se va a producir, no se está produciendo a nivel de rol, sino que es a nivel de tareas concretas, ¿no? De procesos concretos. Y cuando analizamos la práctica jurídica por tareas, vemos que el mapa es mucho más matizado, no es algo tan, digamos, binario, y en mi opinión es un enfoque bastante más práctico, ¿no? Como vemos, en cuatro tareas fundamentales. Por un lado, podríamos estar hablando de investigación y documentación, donde aquí sí vemos una automatización prácticamente completa, ¿vale? Aquí estamos hablando de búsqueda de jurisprudencia en base de datos, digamos, búsqueda de normativa, es decir, toda esta primera fase de investigación y documentación, ¿no? Mm, por otro lado, hablamos de análisis e interpretación del derecho, donde hemos visto que las IAs jurídicas suponen un complemento al jurídico, al profesional jurídico. Y aquí recupero la importancia del criterio jurídico que hablaba antes y de cómo estas IAs suponen herramientas de apoyo que en última instancia siempre van a requerir de esa interpretación y esa aplicación profesional jurídico, que es un punto que hablaremos más adelante, donde creemos que cada vez más se va a dedicar más tiempo, se va a poder dedicar más tiempo, que son puntos de valor, ¿vale? Desde el punto de vista del servicio jurídico. En tercer lugar, tenemos la redacción de escritos, donde de nuevo IA consideramos que supone un complemento, ¿de acuerdo? No es una sustitución, sino que es, ya os digo, es una herramienta de apoyo para el jurídico. Y es verdad que es cierto que estas IAs cada vez nos van a ofrecer mejores oradores, es decir, vamos a poder hablar de que se va a poder basar en modos del cliente, incluso en el propio estilo, a veces del abogado. Yo creo que la tendencia del va hacia allá, pero esa revisión y esa validación final por parte del jurídico va a tener que estar siempre ahí, ¿no? Yo creo que en esta parte no hay duda. Y por último, un punto importante que quizás no se habla tanto cuando habla de IA, que es el asesoramiento y la gestión, tanto de la firma como del cliente, ¿no? Y este punto para mí es clave porque aquí vemos que la IA no ha tenido prácticamente ningún impacto y digamos que es una de las facetas donde más va a poder desarrollarse, como digo, tanto el abogado hablando de la gestión del cliente como a nivel de firma, ¿no? Creo que este punto lo hablaremos más adelante, pero toda esta eficiencia operativa al final va a liberar horas en tareas, como vemos aquí, automatizables, pero digamos para que se inviertan en otras tareas de mucho mayor impacto estratégico, ¿no? Como puede ser, luego lo hablaremos, pero sobre todo la parte para mí de análisis, interpretación y la parte de asesoramiento y gestión del cliente. Yo creo que ahí, por eso no hablamos de una sustitución del rol del abogado, sino de una reordenación quizás de lo que, digamos, de en qué tareas se está invirtiendo las horas del abogado, ¿no? Que al final, como sabemos, van a ser siempre o las mismas o más, porque al final todos estos avances tecnológicos nos permiten ser más eficientes, pero acabamos trabajando más. O sea bueno, este es el enfoque primero que quería traer, ¿de acuerdo? Y para ello traigo dos ejemplos muy gráficos de cómo la IA realmente automatiza tareas del día a día del jurídico, ¿vale? Del profesional jurídico. Y es, por un lado, quería traer este ejercicio, o mejor dicho, bueno, este experimento que publicó el Centro de Excelencia de Nueva Zelanda de IA,
Básicamente aquí se centraban en tareas de análisis contractual, revisión contractual, ¿de acuerdo? Y aquí se veía de una forma muy clara, y esto ya tiene algunos años, este experimento, o sea que creo que tiene 2 o 3 años, y aquí ya se veía cómo en precisión los LLM ya estaban ganando en varios puntos porcentuales, como vemos, hasta un 95% de precisión frente a un jurídico que rondaba entre 86 y 93%, pero también, evidentemente, en duración podríamos estar hablando de 1 a 4 minutos frente a la dedicación de un abogado, digamos, humano, que podía llevarle en torno a 43 hasta 200 minutos. Y por último, evidentemente, el coste de un LLM, podemos estar hablando en torno a $1 por una revisión contractual, digamos, bien hecha, ¿no? En profundidad, versus 36 a $76 del abogado jurídico, ¿no? Entonces, como vemos en este primer experimento o ejercicio, vemos que en este tipo de tareas, ¿vale? Que aquí estaríamos hablando lo que hablamos antes de tareas automatizables, ¿vale? O quizás en análisis también hay ese apoyo del jurídico, pero que en gran parte son automatizables. Hablamos de que la IA ya a día de hoy, de hecho ya hace 2 años, realiza un trabajo más preciso, más rápido y más barato, ¿no? Obviamente, repito, bajo la supervisión y validación final del abogado, pero ya empezamos a identificar tareas que en la práctica ya están ahorrando mucho tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, os quería traer un ejemplo que pude hacer el propio Vincent como herramienta. Es un ejercicio teórico, ¿de acuerdo? Pero simplemente os quería traer un caso muy sonado en la Unión Europea, que era Rems versus Facebook, y bueno, os cuento en una línea de qué trataba. Digamos que Rems era un usuario particular de Facebook y presentó una queja judicial contra Facebook Irlanda, argumentando que se estaban procesando sus datos personales violando principios del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿de acuerdo? En concreto, pues hablaban temas de, como os digo, procesamientos de datos sin consentimiento, no se estaba respetando la minimización, utilización de datos sensibles, ¿de acuerdo? Para publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, que fue un caso realmente interesante, eh, vemos cómo Vincent, como herramienta de apoyo, me ha podido ayudar en pocos minutos a plantear el caso, ¿vale? Como vemos aquí, son IAs que ya simplemente empezando desde el principio, ¿no? Simplemente cargando la postura en este caso de Facebook, me permite analizar y extraer muy rápidamente los fundamentos utilizados por Facebook, con un nivel de detalle realmente bueno. Eh, a partir de aquí, me permite, con estas capacidades de investigación, digamos, identificar caminos argumentales y desarrollarlos con toda esta base documental detrás, ¿de acuerdo? Y con, digamos, toda esta argumentación me permite incluso redactar la contestación o un borrador de contestación en base, ya sea un modelo de la base de datos, de nuestro caso de Vilex, o en base a modelos del cliente, ¿no? Entonces, es decir, evidentemente, esto es una revisión inicial, desde luego, que va a tener que ser validada y, como digo, interpretada por un jurídico, pero vemos cómo me va a permitir, como digo, un primer enfoque y un primer borrador en cuestión de minutos, ¿no? Y esto, bueno, es el segundo experimento que quería traer de cómo estas herramientas, bueno, digamos, cada vez más nos van a liberar hacia tareas de un mayor impacto estratégico, ¿no? Aquí, es decir, nos van a facilitar el trabajo de investigación, de redacción, de análisis y el jurídico cada vez más va a ser, oye, ¿cómo realmente interpretamos la ley en este concreto? ¿Cómo vamos a ganar el caso? ¿No? Y cómo vamos a aportar valor al cliente en el mismo o menos tiempo que antes, ¿no? Entonces, bueno, con estos dos, digamos, experimentos, ¿de acuerdo? Em, Realmente quería mostraros cómo impacta la IA en tareas del practice of law que hablábamos al principio. Pero, como digo, con estas nuevas tendencias, el impacto de la IA no va a ocurrir únicamente en tareas del practice of law, sino también del business of law, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, ya no hablamos únicamente de, como hemos visto, posibles automatizaciones o, digamos, ayudas en de investigación, análisis y redacción, sino que también vamos a poder hablar de, por ejemplo, siguiendo el funnel, digamos, el end-to-end caso, o mejor dicho, de la gestión del despacho, ¿vale? De la firma. Podemos estar hablando aquí de que se puede utilizar la IA, por ejemplo, en campañas de marketing, todo lo que es automatización de reporting y follow-up de leads, ¿de acuerdo? O de nuevos clientes. Todo esto ahí podemos, como digo,
Todo esto está enfocado a poder al final aportar un mayor valor al usuario, ¿no? O al cliente de la firma. Por otro lado, por otro lado, podemos estar hablando, por dar ejemplos, estimación de horas en base histórico. Podemos optimizar mucho los engagement letters, ¿vale? Y poder dar una mayor precisión y transparencia al cliente. Y internamente para la propia firma también ser más eficientes y poder no, digamos, incurrir en sobrehoras, ¿no? En dimensionar mal un caso, sino que ser mucho más precisos. O por último, automatizar el proceso de asignación de horas en asuntos, ¿de acuerdo? Facilitar mucho este proceso de facturación y pagos dentro de una herramienta como Clio, ¿no? Entonces, em, simplemente hablando del impacto en el rol del abogado, vemos cómo nos va a permitir potenciar lo que digo, ¿no? No solo ese practice of law, sino todo el business of law, cada vez aportando un mayor valor y una mayor, al final, eficiencia y eficacia en el servicio, ¿no? Aquí, vale. Y bueno, dicho todo esto, al final estábamos hablando de un enfoque, digamos, personal, ¿vale? Pero quería contrastarlo también con lo que están diciendo los propios abogados. Y para ello traigo el último informe de Clio, el Legal Trends Report de 2025. Y aquí me pareció muy curioso porque también quizás es otro debate que no es del todo, digamos, realista, que es cuando se habla de que la IA realmente o principalmente lo que hace es, digamos, en reducir procesos, o sea, reducir tiempo, ¿no? Reducir costes operacionales y hacerlo más eficiente. Eso es una realidad, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, los beneficios más valorados por los profesionales jurídicos ya no son esto, ya no estamos hablando de, oye, una IA me reduce el tiempo, sino que el mayor beneficio para los abogados ahora mismo está en la mejora de la calidad del trabajo, en un 65%, y la mejora en la capacidad de respuesta al cliente, en un 63%, ¿vale? O sea que, digamos que aquí introducimos una variable nueva en lo que es la adopción de IA jurídica, que es ya no solo esa eficiencia, sino un aumento en la calidad, ¿de acuerdo? Y a mí esto la verdad que me ha parecido muy importante porque ya hablamos de ellas como herramientas de calidad y de servicio, ya no solo herramientas de ahorro, ¿no? Puramente. Y otros datos interesantes que vemos aquí es que, lo que me llama la atención es que otros de los beneficios son el aumento en la rentabilidad, ¿vale? De la firma y de la competitividad frente al mercado, ¿no? Lo que empieza a señalar hacia dónde va el rol de la firma, ¿no? Aquí yo creo que nos da bastantes pistas bueno, de cómo puede ser este nuevo posicionamiento, ¿verdad? Entonces, dicho esto, os quería mostrar, para terminar este segundo bloque, es decir, a partir de estos datos, de lo que nos dicen todos estos datos, más allá de, como digo, de mi enfoque personal, la pregunta que sigue es, ¿cómo se traduce todo esto en el posicionamiento de la firma del futuro, ¿no? Y en este nuevo posicionamiento vemos que se puede articular en cuatro ejes principales. Por un lado, costes, es decir, menos horas por abogado dedicados a tareas automatizables, ¿vale? Es decir, repito, todas estas horas se van a reinvertir en otras tareas de mayor valor, pero al final esto lo que se traduce son estructuras más eficientes. Y como digo, esto puede traducirse tanto en honorarios más competitivos o en mayores márgenes, ¿vale? Esto ya es una cuestión de cómo decidimos capturar ese valor por parte de la firma. Esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero esto ya es una palanca que nos va a permitir digamos, esta dicotomía, esta flexibilidad de hacia dónde capturamos este valor. El segundo punto es la rapidez. Es decir, el trabajo se va a entregar al cliente en menos tiempo y en un mercado donde el cliente cada vez tolere menos la espera, pues esto es un detalle operativo, digamos, menor, no es un detalle operativo menor, sino que es un argumento de venta cada vez más potente, ¿no? El tercer punto es la calidad. Y esto repito que es algo que yo creo que estaba fuera del debate hasta hace un año, en lo que es el uso de IAs jurídicas, pero que ya está aquí, ya tenemos datos para realmente contrastarlo. Eh, y de hecho, conecto con la slide anterior, que era el principal beneficio que nos están diciendo en el último reporte nuestros abogados, ¿no? Em, y de hecho hago referencia a tenía apuntado otro informe de Harvard sobre este asunto, que es la regla del 80-20. Es decir, lo que se decía hasta ahora es que el 80% del tiempo del abogado se dedicaba a tareas básicamente reunir información, ¿de acuerdo? Y análisis de esta información. Y solo el 20%
estratégico y calidad del servicio. Y cómo este 80-20 se ha invertido, ¿de acuerdo? Y con la adopción de estas IAs, ya estamos hablando de que este por ciento realmente se puede aplicar en calidad del servicio, ¿vale? Calidad del servicio entendida, como digo, no solo en poder aplicar más horas a este análisis e interpretación estratégica del caso, o sea, aportar valor real al caso, sino el poder hacer un mejor servicio al cliente, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos un punto claro en cuanto a mejora en la gestión estratégica de la firma y de los clientes. Y por último, un tema que me pareció interesante es la mejor predecibilidad, ¿de acuerdo? Que va a tener tanto internamente como externamente el cliente. Y aquí hablamos tanto a nivel de costes como de tiempos, ¿vale? Hasta ahora sabemos que era un mercado quizás opaco, pero por ambos lados, ¿no? Es decir, el propio despacho muchas veces tampoco sabía cuántas horas le iba a llevar un caso y el cliente tampoco sabía cuántas horas iban a acabar siendo facturadas, ¿no? Pero estas nuevas herramientas nos van a permitir, como digo, ser mucho más precisos y ser cada vez más predecibles, tanto para la firma como para el cliente, y por tanto esto se va a convertir en una, se va a traducir en una mayor confianza y en una mayor ventaja competitiva frente a competidores que no estén utilizando estas herramientas y por tanto no sean tan precisos, ¿no? Em, y digamos que estos cuatro pilares em, no se consiguen simplemente adoptando herramientas de IA, ¿no? Sino que también van a requerir repensar cómo la firma estructura y monetiza su trabajo, ¿vale? Y en este punto lo quiero conectar y quiero entrar en el siguiente bloque, en nuestro tercer bloque, que es ya entrar, digamos, en materia y hablar de los nuevos modelos de negocio, tanto sobre todo para la firma, pero también para el departamento jurídico, ¿no? Em, y llegado a este punto, quería primero repasar quizás dos realidades, ¿de acuerdo? Antes de entrar realmente a hablar de los modelos. Lo dicho, quizás eran ideas un poco teóricas hasta hace poco, pero que ya a día de hoy traemos datos para realmente contrastar. Y es la primera realidad, es que los AI adopters, es decir, estos despachos que ya tienen integrados estos sistemas en su práctica, ya están viendo más ingresos, ¿vale? Esto es una realidad. Y aquí vemos a la izquierda algo que me pareció interesante. Estos datos son del año pasado, 2025. Eh, si bien vemos que todos coinciden, vemos que los que están usando las IAs de forma más extensiva o, digamos, más integrada en sus procesos, eh, aquí ven mucho más este aumento de ingresos. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, solo el 36% de los que están empezando a adoptar estas IAs jurídicas están ya viendo un incremento de ingresos, pero un 69% de los que ya realmente tienen una adopción, digamos, como decían, widely o más amplia, digamos que se ve un aumento claro en que ya están viendo un aumento de ingresos real, ¿no? En sus P&Ls del despacho, ¿de acuerdo? Em, por tanto, en este punto, yo creo que una conclusión clara es que no basta con tener acceso a estas herramientas, sino que para que el impacto económico llegue, tiene que haber una adopción real y comprometida por parte del despacho o por parte de la empresa, ¿no? Y a la derecha vemos cómo realmente esta IA se traduce en mejora de ingresos, ¿sabes? Es decir, por un lado tenemos la sensación general del despacho, pero por otro lado, en concreto, en cuáles son las vías por las cuales permite aumentar ingresos, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo en primer lugar nos hablan de operaciones mejoradas, o sea que esto sigue siendo algo fundamental. Por otro lado, por un impulso de las ventas y del marketing, ¿vale? Aquí, claro, luego lo hablaremos, pero nos va a permitir, digamos, alcanzar nuevos mercados, ya sean horizontales como verticales, que antes simplemente por el poco tiempo que tenía el profesional jurídico, pues no podía llegar, ¿no? No podía dedicarlo a esto, al final al desarrollo de negocio de la firma. Em, También aquí vemos que otra de las palancas ha sido la mejora de la experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Esto aquí es claro, un 10%. Y por último, una mayor precisión, que esto al final se traduce en una mejor calidad del servicio, del entregable y al final, en última instancia, el poder ganar más casos o el poder bueno, tener mejores posiciones en determinadas operaciones, ¿no? Esto es la primera realidad que quería comentar.
Em, y la segunda realidad, aquí la estamos viendo, que es algo también que no se habla mucho, y es, bueno, que actualmente los altos costes y los precios de la asistencia jurídica hacen en muchos mercados que el servicio jurídico sea casi un servicio de lujo, ¿no? En muchos casos. Y esto supone que cerca de un 75% digamos, estimar una media, de las necesidades legales a nivel global a día de hoy están insatisfechas, ¿de acuerdo? Evidentemente esto es bidireccional. Hay clientes que a lo mejor digamos, les parece o no es accesible ese servicio jurídico, y por el lado de las firmas a lo mejor no es rentable en determinados casos menores, ¿no? O sea que al final está claro que es algo bidireccional. Pero la realidad, que es algo a subrayar, es que uno de cada cuatro personas ahora mismo que experimenta un problema legal, digamos que no han podido acceder a un servicio jurídico, un asesoramiento jurídico para resolver su problema, ¿no? Vemos en Estados Unidos, yo creo que es el mayor ejemplo donde son servicios realmente costosos para el cliente, y hablamos de un 92%, ¿de acuerdo? De necesidades que están insatisfechas. En España nos vamos en torno al 60%, y bueno, aquí os dejo algunos países de Latinoamérica: México al centro, Colombia 80%, Brasil 87%, ¿de acuerdo? Estos son datos de World Justice Project, ¿vale? Es verdad que, eh, bueno, atención, veis algunas diferencias, pero lo que está claro es que es una tendencia que sí existe, está ahí, ¿no? Y no se habla. Em, y, y más allá es decir, más de esta realidad, me ha parecido interesante estimar qué impacto tiene esto realmente en el negocio jurídico, ¿no? En el mercado jurídico. Y para ello, digamos que me ha parecido interesante hacer este ejercicio de, por un lado, el actual donde nos encontramos ahora, ¿vale? Estamos hablando a nivel global de $1 trillón, lo que supone el mercado legal ahora mismo activo, por así decirlo, al que estamos accediendo, al que están haciendo firmas jurídicas. Y por otro lado, abajo, con la integración de la IA, me parece interesante hacer este ejercicio de hasta dónde podría aumentar este mercado ahora mismo latente, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente os indico tres escenarios, eh, pero podríamos estar hablando en un escenario medio, donde imaginaos que estimemos que la IA reduce costes a un 50-70% en servicios estandarizables, y que nos permitiese capturar gran parte de ese mercado middle class, small business. Podemos estar hablando de duplicar directamente este mercado legal, ¿de acuerdo? Y si ya hablamos en un escenario disruptivo donde hablemos ya de un legal as a service masivo, casi hablando de servicios autónomos para estos casos menores, ¿no? Aquí estamos hablando ya de modelos de suscripción, modelos low cost, ¿de acuerdo? Aquí ya podríamos estar hablando incluso de habilitar un mercado B2C masivo, pues multiplicar al final por tres el mercado actual jurídico que tenemos a nuestra disposición, ¿no? De nuevo, este mercado latente se encuentra ahí por un motivo claro, que es, oye, no es rentable. Hay ciertos casos que no van a ser rentables con los modelos actuales, ¿no? Pero la integración de estas soluciones de IA y el permitir a la firma ser mucho más eficiente, oye, a lo mejor, como veremos ahora, hay determinados servicios que pueden automatizarse en una gran parte, y que realmente nos pueden permitir acceder a un mercado completamente nuevo, ¿no? Que no se está accediendo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos realidades que quería comentar como, digamos, base o como introducción para ya pasar a hablar realmente de nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y con estas dos realidades en mente, quería empezar a hablar por dónde nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Hablando de modelos de negocio. Em, y digamos que el modelo tradicional de facturación por horas sigue suponiendo pues más del 80% realmente de las estructuras de tarifas actuales, ¿de acuerdo? En despachos, sobre todo en firmas. Em, Esto es una realidad, ¿de acuerdo? Y es así, y es el modelo que pues todos hemos estado acostumbrados, es el modelo que conocemos y donde al final nos sentimos seguros hasta hace no mucho, y a día de hoy todavía en muchos casos, ¿no? Em, Sin embargo, tiene dos problemas fundamentales con todo lo que hemos estado hablando hoy, que es, por un lado, es poco predecible para el cliente, pero bueno, también para la firma internamente, ¿vale? Es decir, son modelos
muy intensivos en horas abogado, eh, y por tanto nos puede llevar en muchos casos a sobrecostes o a no haber calculado bien. Y por otro lado, penaliza la eficiencia interna, ¿vale? Ahora hablaremos porque esto tiene sus matices, pero es cierto que a priori, a nivel muy general, todo toda esta mejora en eficiencia de procesos, todas estas tareas automatizables, a priori parece, o pudiera parecer que estos modelos por horas pueden verse penalizados, ¿no? Es verdad que la práctica, como decía, no es del todo así. Es cierto que el modelo por horas va a seguir y puede seguir siendo perfectamente válido y rentable, pero bueno, sí que se verá desde mi punto de vista que esas horas, digamos, imputables a un caso, probablemente esa reordenación sí que se va a dar, ¿no? Es decir, pues habrá horas que se van a dedicar más, como decía, a tareas de interpretación de análisis, a tareas de realmente valor estratégico y quizás menos a tareas automatizables, ¿no? Pero bueno, digamos que es el modelo más rígido a la hora de hablar de eficiencias. Em, y otro punto, digamos, o una capa adicional, ¿vale? Que a menudo no se ve, es que estos modelos aparentemente son todo beneficio, pero esconden una realidad que es que tienen unos costes asociados de mano de obra puramente muy altos, ¿vale? Bueno, que son todas las horas del abogado que tiene que imputar de un trabajo hasta hace no muy poco plenamente manual, ¿no? Y también otro punto, si veis la línea azul, es que es un modelo muy poco escalable, ¿no? Porque es verdad que requiere en todo momento de más horas del abogado o de más abogados en un caso. Por lo tanto, bueno, pues ahora veremos que versus a otros modelos es un poco también rígido en cuanto a escalabilidad, ¿de acuerdo? Em, sí, estaba leyendo alguna nota. Sí, la adopción de la IA es cierto que puede optimizar este modelo, incluso reenfocar estas horas, como decía. Pero bueno, simplemente recordar bueno, no es todo, como digo, no es todo beneficio, sino que hay unos costes detrás que es necesario hablarlo, ¿no? Todo esto lleva a preguntarnos qué hay del otro, ¿no? Es decir, qué modelos realmente son más eficientes a la hora de capturar el valor real que genera la IA, ¿de acuerdo? Porque recordemos, como decía al principio, que el punto para mí interesante es nos movemos de un modelo basado en un trabajo más manual a un donde el valor sea el resultado, ¿no? Y para ello, bueno, pues he identificado 5 modelos que me pareció que merecen la pena conocer, hablando de estas nuevas tendencias y hablando sobre todo de adoptar en el servicio jurídico, ¿vale? Del profesional jurídico. Eh, y antes de entrar en cada uno de ellos, comentar que todos comparten dos características que los hacen estructuralmente superiores al modelo por horas, que es, por un lado, los costes internos son más reducidos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, veremos que son procesos, o sea, son modelos que facilitan mucho el introducir IA y el introducir eficiencias en procesos. Por lo tanto, se traduce en menos costes, menos horas abogado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la segunda característica, que es conclusión de la primera, es márgenes de beneficio mayores, ¿no? Lo más importante es que estos modelos, si os fijáis en la línea azul, son modelos con una escalabilidad mucho más alta. Por lo tanto, podemos estar hablando de modelos que si los integramos y nos funcionan, quizás podemos em, multiplicar con más casos nuevos que antes con los modelos de horas no podíamos acceder, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría explicar brevemente cada uno de ellos simplemente para contextualizar. Comenzando con tarifa plana, como sabemos, aquí el cliente sabe exactamente lo que va a pagar desde el primer día, y la firma es quien asume el riesgo de eficiencia que con la IA se convierte en una oportunidad, ¿no? Esto hasta hace poco pues quizás se veía más como un riesgo, como lo he dicho, ¿no? Por poder calcular mal o poder acabar imputando más horas, pero a día de hoy con la IA esto se puede empezar a definir y a predecir de una forma muy precisa, ¿no? Por el otro lado tenemos el modelo a éxito, en el cual la firma cobra una prima en función del resultado obtenido, y este modelo alinea perfectamente los incentivos del abogado con los del cliente, ¿no? Y valora no solo las horas, sino también el resultado, ¿no? O sea que aquí ya empezamos también a ver ciertas eficiencias. Por otro lado vemos el modelo de suscripción,
donde el cliente paga una cuota periódica por acceso a servicios jurídicos y genera ingresos recurrentes y predecibles para la firma. Y para el cliente, una tranquilidad de poder acceder siempre a estos servicios con una tarifa siempre igual, ¿no? Este modelo, que quizás parece el más innovador, es verdad que es el más escalable, ¿vale? Pero desde el punto de vista no es aplicable a todos los servicios, ¿vale? Aquí estamos hablando de servicios completamente, eh, digamos, estandarizables y casi completamente automatizables, ¿vale? Hablamos que podemos estar hablando de nuevos servicios que a día de hoy a lo mejor desde las firmas pues no se planteaban directamente, ¿vale? Em, por otro lado, tenemos el modelo contingency, ¿vale? Que es un modelo similar a éxito, pero donde únicamente se valora el resultado. Aquí no hay, digamos que no hay facturación por hora, sino que directamente es un todo o nada, ¿vale? Esto es un modelo muy agresivo que históricamente se ha visto más en sectores como investment banking, no tanto en el sector jurídico. La verdad es que no, yo creo que a día de hoy, no sé si en Estados Unidos, pero son modelos que no se han visto por el momento, pero donde la IA empieza a cobrar sentido y puede ser, como digo, una palanca más, una ventaja competitiva más frente a competidores, ¿no? Creo que es algo que a tener en cuenta que puede tener sentido en determinados asuntos, ¿no? Y por último vemos el modelo híbrido, que yo creo que es el más interesante en el corto plazo, porque para mí es un modelo que tiene lo mejor de los dos mundos y en el caso de que hayan firmas que quieran ir más allá, también es un modelo puente que nos permite probar estos nuevos modelos, ¿no? Y aquí hablamos de una combinación del modelo por horas y el modelo de tarifa plana, ¿de acuerdo? Este modelo, como digo, aporta mayor flexibilidad y menores riesgos para el despacho, mientras ya va probando estos nuevos modelos. Y en la práctica, ahora como veremos, yo creo que estos modelos funcionan cuando, oye, tienes por un lado unos servicios más estandarizables y por otro lado unas horas adicionales de valor donde a lo mejor el socio puede realmente imputar esas horas de interpretación de un caso, de aplicación del derecho. Eh, Ahí sí que imputamos horas, pero todo sobre, digamos, sobre un flat fee de servicios estandarizables que la IA nos puede resolver, ¿no? Entonces yo creo que este es el modelo, como digo, a corto plazo, desde mi punto de vista, más interesante. Todo esto, digamos que con la aplicación de la IA puede ir más allá, ¿vale? Entonces aquí os quería pasar a la siguiente slide, y es que la aplicación de la IA en estos nuevos modelos cada vez más nos puede suponer una reducción de costes y unos mayores márgenes de beneficios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver la, como digo, la escalabilidad y la potencia a nivel P&L en las firmas, ¿no? Si aplicamos IA a un nivel estándar, ni siquiera estamos hablando de un escenario futurista donde realmente la IA esté integrada en todos los procesos, sino una adopción estándar donde consideremos que los costes operativos pueden reducirse en torno a un 20-30%. Vemos aquí claramente cómo mejoran los márgenes de beneficios en estos porcentajes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí, yo veo clara la aplicación de la IA en estos nuevos modelos en el corto plazo. Si bien en el modelo por horas, como digo, también puede tener sentido, tiene que haber una reordenación como digo, de imputación de horas. En cambio, los modelos lo veo de una forma clara, ¿no? Entonces creo que es interesante. Por poner algunos ejemplos, aquí, cuando ya un escenario con IA en estos dos modelos, en tarifa plana, ¿no? Pues podemos estar hablando de servicios de due diligence estandarizables. ¿De acuerdo? Cuando hablamos a éxito, podemos hablar de litigación o disputas. En modelos de suscripción, podemos hablar de regulatory tracker, ¿vale? Es decir, de servicios mensuales de alertas regulatorias. En contingency, reclamaciones colectivas, que esto ya ha ocurrido de hecho en el pasado en España. Y modelos híbridos podemos hablar a lo mejor de money, ¿no? Donde realmente los servicios estandarizables, revisión contractual, identificación de riesgos, etcétera, pero que sobre esto evidentemente haya una implicación del socio del equipo jurídico de horas para realmente negociar determinados aspectos de la compra-venta que son críticos, ¿no? Entonces, ahí en M&A lo veía claro. Em, de acuerdo, pues bueno, me parecía interesante repasar. Estos son los modelos que he visto yo más, digamos, más interesantes y que a corto plazo podremos ver, y yo creo que veremos en el sector. Y bueno, hemos hablado hasta ahora de modelos en abstracto, pero os quería también, o quería de alguna forma identificar o señalar
cómo podrían materializarse estos servicios concretos y que una firma pueda llevar al mercado hoy, ¿no? Es decir, vale, el ejercicio teórico está claro, pero esto en la práctica cómo se podría llegar a ver, ¿no? Y como decía, en paralelo a esta imputación por horas, que está claro que va a seguir ahí, va a seguir válida y es completamente válido, como digo, eh, aquí es donde el scoping de estos servicios basados en IA, yo creo que es el punto donde se transforman estas capacidades abstractas de IA a propuestas de valor tangibles que realmente estén cubriendo unos pain points específicos del cliente, ¿no? Y aquí os pongo tres ejemplos, ¿vale? Esto es un ejercicio por ahora teórico también, pero poco con una aplicación práctica, ¿no? Es decir, podemos estar hablando a lo mejor de una suite de Money donde hay una serie de servicios, como decía, automatizables encima de esto unas horas del equipo para realmente negociación y poder mejorar la situación de su cliente. Podemos hablar, en el segundo caso, de un servicio de auditoría, por ejemplo, de adopción de IA, poder tener una monitorización de riesgos regulatorios para empresas que están usando IA. Aquí podemos estar hablando perfectamente de un modelo de suscripción, ¿de acuerdo? Y por último, también un modelo de suscripción en cuanto a un radar regulatorio para empresas, digamos, en sectores regulados, por ejemplo, ¿no? Donde le podamos ofrecer tanto este sistema de Horizon Scanning, es decir, este radar regulatorio por jurisdicciones, unos playbooks a medida, también, digamos, en base apalancándose IA, incluso unos briefings que también nos puede ayudar ahí a hacer. Entonces, al final, como vemos, toda esta parte que en este caso es más de investigación, sí podemos estar hablando de un modelo de suscripción claro, ¿no? Y en este punto, de hecho, hablando de suscripción, me parece interesante porque en el sector empieza a haber otros players que empiezan a tener incluso portales con los clientes. Por lo tanto, estos modelos de suscripción podrían llegar a ser soluciones casi autónomas. Es decir, que, que el despacho lo que está poniendo a disposición del cliente es sus datos, su know-how y su forma de plantear, en este caso, este informe mensual o este informe semanal, y que el cliente incluso pueda hacer de forma autónoma, ¿no? Entonces, como digo, estos son nuevos offerings que yo creo que esta adopción de IAs, de las nuevas tecnologías, van a abrir a las grandes firmas y que hasta ahora pues a lo mejor no tenían tanto sentido o directamente bueno, pues no eran accesibles para el día a día del abogado, ¿no? Porque estaban en otros temas de mayor relevancia, ¿no? Por tanto, bueno, este es el ejercicio práctico que quería hacer, que quería compartiros. Y quería terminar la presentación hablando de que, bueno, digamos que estos nuevos modelos de negocio, si bien en mi caso en España y en el caso de Latinoamérica, quizás todavía lo vemos un poco teórico y no lo vemos una realidad, sí que hay otros mercados como en Estados Unidos donde esto ya es una realidad desde hace unos años, ¿de acuerdo? Y esta gráfica me pareció muy potente, es del último informe de 2025 de Clio de Legal Trends. Y vemos aquí, como digo, ¿no? Que ya está ocurriendo en estas grandes firmas, bueno, grandes y medianas firmas en Estados Unidos. Eh, si os fijáis, aquí digamos, en el azul más claro, aquí hablamos del modelo híbrido y en el azul oscuro hablamos del modelo por horas, ¿vale? Em, y se aprecia muy claramente, sobre todo a partir de 2021, cómo se va ampliando este gap y cómo, de hecho, el modelo híbrido en Estados Unidos ya, digamos que supera ampliamente el modelo estrictamente por horas, ¿no? Si nos fijamos en el año 2024, más de la mitad de los bufetes, en torno a un 54%, ya facturan con este modelo híbrido, que es facturación por horas y flat fee, ¿vale? Contra el 41% que factura exclusivamente por horas, ¿vale? Entonces, si recordamos al principio a nivel global, yo creo que esto afecta más a España, a Latinoamérica, hablamos que un 80% o más siguen con el modelo por horas y en cambio en Estados Unidos vemos como ya solo el 41% y que más de la mitad ya están en un modelo híbrido. Por lo tanto, bueno, pues vemos, es verdad que vemos mercados con diferencias, pero sí que son modelos que vemos que en la práctica ya están, digamos, siendo probados y están funcionando perfectamente y de hecho vemos como cada año aumenta su uso, ¿no? Por lo tanto, como digo, esto ya es una realidad. Para nuestros mercados quizás una tendencia que yo creo que llegará. Eh, con todo esto como conclusión, quería comentar el impacto de la IA en las firmas y departamentos jurídicos desde
punto de vista y con todo lo que hemos visto, se puede articular en cuatro transformaciones fundamentales, ¿no? Y aquí no hablamos solo de tendencias menores, sino de cambios estructurales que afectan a, como veíamos al principio, a cómo la firma va a crear valor, se va a organizar y va a competir, ¿no? Que es todo el cambio en la captura de valor, es decir, la firma de alguna forma va a dejar de vender tiempo y empieza a vender impactos y resultados, ¿de acuerdo? O al menos un modelo híbrido. El segundo punto es la reconfiguración del modelo operativo, es decir, la firma del futuro, desde nuestro punto de vista, es una firma que es tecnología más abogado, con, como decíamos, menos tareas repetitivas, más foco en un juicio estratégico y una estructura de equipo diferente, ¿vale? Aquí no hablamos de menos headcount, hablamos de nuevos perfiles, ¿vale? Aquí hablamos, por ejemplo, de perfiles LegalOps, que esto sí que es algo ya que vemos desde hace, de hecho, algunos años, al menos en España, Estados Unidos y Latinoamérica también. Eh, y nuevos perfiles, digamos, más allá que podrían ser perfiles de data scientist, perfiles de AI engineer, o sea, nuevos perfiles que no tienen por qué ser estrictamente técnicos. Podemos estar hablando de perfiles híbridos donde el jurídico del futuro realmente tenga formación de ingeniería de prompting, por ejemplo, o de data, ¿no? Que ya lo estamos viendo en España. De hecho, ya vemos grados híbridos, derecho y data, ¿no? O sea que me parece súper interesante y ya lo vamos viendo en la práctica. El tercer pilar, o digamos, la tercera transformación, es la ventaja competitiva que va a surgir para aquellos firmas o departamentos jurídicos que adopten estas soluciones de IA jurídica. Y es que, como veíamos, la IA genera mayor agilidad y mayor calidad del servicio, ¿vale? Y esto se traduce, como vemos, en una ventaja competitiva real frente a quienes no lo vayan a adoptar, no lo hayan adoptado ya, ¿no? Y por último, esto también vemos que va a suponer una expansión del mercado en tres direcciones diferentes. Por un lado, a nivel horizontal, ¿vale? Es decir, vamos a poder capturar cuota de competidores directamente por ser simplemente más eficientes. Podemos extender, es decir, podemos dejar de delegar a lo mejor asuntos menores, estoy pensando en grandes firmas, y a lo mejor podemos empezar a tener o asumir casos que antes eran menores y ahora pueden empezar a tener sentido con estos nuevos modelos. Y por último, crear hacia abajo un nuevo mercado que ahora es latente, pero que puede perfectamente ser rentable con estos nuevos modelos y con la opción de estas soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, como conclusión, ahora sí, quería dejaros esta frase de Peter Drucker, eh, donde dice que bueno, la eficiencia es hacer bien las cosas, pero la eficacia es hacer las cosas correctas, ¿no? Yo creo que la IA, como veíamos, mejora la eficiencia del trabajo jurídico, eso está claro, pero la verdadera oportunidad está en mejorar o repensar la forma en que entregamos valor al cliente, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que dejo el debate abierto, Fernando, pero me parece realmente interesante y creo que es algo que vamos a ver en los siguientes meses y años. Perfecto. Un millón de gracias, Emilio. Ha sido una excelente clase. Tocaste una serie de puntos que generan, por lo menos a mí, una serie de preguntas. Pero antes de hacerte yo cualquier pregunta, aquí tenemos tres preguntas de quienes participaron. Jimena Castellanos pregunta, Vincent o Vilex están construidos sobre cuál LLM. Ujú. Mira, aquí en nuestro caso somos agnósticos, es decir, trabajamos con todos los modelos, bueno, en concreto con los principales, ¿de acuerdo? Con Gemini, con GPT, con Claude, y lo hacemos simplemente por tener esa independencia y de hecho por tener la capacidad de probar todos los modelos nuevos que salen y poder aplicarlos según nuestro mejor criterio, según las skills o los procesos concretos, ¿no? Entonces nos permite al final esa flexibilidad y tener siempre lo mejor y lo más nuevo según qué caso, ¿no? Excelente. En pocas palabras, eso les permite estar al día. Sí. Aquí tenemos de Benjamín Oliva dos preguntas. Después de ver los últimos eventos como la aparición de OpenCloud, que ha metido incertidumbres sobre el futuro de los servicios SaaS,
¿consideras que comprometernos con soluciones como Harvey o similar es una decisión correcta en este momento? O dicho de otra forma, ¿ves sostenible el modelo de negocio como Harvey u otro similar en el futuro con la evolución de la inteligencia artificial generativa? ¿Aparecerán otras soluciones? Ujú. Mira, yo creo que lo hablaba al principio. El hecho de que estas soluciones generalistas mejoren, yo creo que el ejemplo más claro, como dice, no es estos plugins, en concreto, bueno, por diferentes profesiones, pero el plugin el de Claude, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro y que será una tendencia en el resto de modelos. Eh, esto, como digo, sube el baseline, es decir, está claro que lo que a lo mejor antes una guía jurídica, digamos, ya se le valoraba, ahora ya es el mínimo requerido y ya sí que hace, digamos, que ya la guía jurídica, el cliente no va a buscarla ahí, ¿no? Sino que ya la tiene. Entonces yo creo que, por un lado, va a haber una, ¿cómo decirlo? Una simplificación del mercado de guías jurídicas. Es decir, aquí este baseline, por eso digo, creo que es positivo tanto cliente como para los proveedores. Solo de alguna forma sobrevivirán aquellas soluciones que realmente aporten un valor adicional a estas skills generales. Por tanto, yo creo que en un futuro tener sentido quizás que convivan las dos. Es decir, las soluciones generalistas están para temas generales, pero las IAs jurídicas yo creo que sí van a tener su rol en cuanto a, como decía, a esos datos de calidad, a poder tener realmente esas capacidades de investigación jurídica que realmente seas, que no alucinan, que realmente te aportan un valor, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, un escenario en el que una normativa ayer que overruled, ¿no? O sea, que deja derogada una normativa de hace 2 días. Esto lo tenemos, entonces tienes esa tranquilidad. Los modelos generales, por lo menos por el momento, no es un negocio y no están entrando ahí, pues, porque es muy complejo, básicamente. Nosotros llevamos más de 30 años reuniendo todo este dato y todo ese conocimiento jurídico. Eso por un lado. Y luego lo que decía, ese valor jurídico. Nosotros también tenemos estructuras donde nos permite realmente definir procesos jurídicos muy complejos, end-to-end, que las generalistas todavía no es su negocio, como digo. Entonces, por resumir, yo creo que va a seguir teniendo sentido y cada vez más yo creo que se va a ver el gap, ¿no? De lo que puedes hacer con una IA generalista a ese valor añadido que cada vez va a ser mayor desde el punto de vista de la IA jurídica, ¿no? Correcto. Gracias. Benjamín hace una segunda pregunta que dice, asumiendo que también es posible que los tribunales usen inteligencia artificial generativa de la misma forma que las firmas de abogados, ¿cómo modifica ese escenario los modelos de negocios que planteas, Ujú. ¿Los modelos de negocio, disculpa? que estás planteando? Ujú. Y la extiende un poco más, o dicho de otro modo, ¿cómo se ven los modelos de negocio cuando tengamos inteligencia artificial respondiendo escritos elaborados por inteligencia artificial? Ujú. A ver, esto ya es una realidad, como decía, es decir, empezamos a hablar ya de sistemas de gestión de la firma, gestión de case management, que ya están conectados incluso con la administración, ¿vale? Entonces va a ser, por un lado, como digo, ¿no? Lo que es el ejercicio del caso, el trabajo del caso mucho más ágil, pero también la comunicación con la administración y poder llevar este caso completamente digitalizable. Eh, pero al final es decir, estos nuevos modelos para mí, al revés, ¿no? Yo creo que cada vez van a tener más sentido, ¿no? Em, y como para mí, como resumen, es que ese valor añadido del jurídico, que no son estas tareas mecánicas o repetitivas, sino que es aplicar realmente este conocimiento, este criterio jurídico, esta interpretación del derecho, eso realmente cada vez se va a poner más en valor, ¿no? Frente a estas tareas repetitivas. Por lo tanto, al revés, yo creo que cuanto más automaticemos desde el punto de vista de la administración, digamos, de justicia como del despacho, eh, estos modelos cada vez van a tener más sentido. ¿Sí? Perfecto. Me hace completo y absolutamente sentido porque es producto de la evolución, Ujú. definitivamente, ¿no? Aquí Juan Carlos Saladín Bonilla pregunta, ¿en qué tiempo Clio estará listo para integrar todo el uso de inteligencia artificial y Vincent? Ujú.
Esto también ya es una realidad, es decir, que es verdad que según el mercado, el lanzamiento por diferentes casuísticas de cada, digamos, sistema jurídico, pues se va a lanzar antes o después. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos ya es una realidad, ¿vale? El producto de Vincent ya está integrado en Clio y ya estamos empezando a pilotar con firmas que, como digo, ¿no? Están empezando a utilizar Vincent ya en su propio case management, en su propio RP con clientes, en otros puntos donde antes con solo Vincent no llegábamos, ¿no? O sea que esto es una realidad. En cuanto a España y LATAM, no tenemos fechas, pero podremos decir que hacia final de año sí que ya es un producto que vamos a poder comercializar. Perfecto. Aquí hay una pregunta anónima que la voy a hacer. Ujú. Yo me voy a permitir responderla, Emilio, y tú la complementas. ¿Ok? Ok. Anónimo comenta, me gustaría conocer las plataformas que recomiendan y para qué áreas y procesos las recomiendan. Tener Ujú. en cuenta que estoy en Colombia. Cuando digo que la quiero responder es porque en base a mi experiencia y en todo el trabajo que venimos haciendo en relación con inteligencia artificial, hay un error que es muy común en las firmas de abogados y no y es irrelevante el tamaño de la firma. Es decir, quieren conocer qué herramienta pueden utilizar sin tener real conocimiento de cuáles son sus necesidades. Yo creo que las necesidades de cada firma, independientemente de su dimensión, son únicas y no pueden ser comparables con las necesidades de mi competidor o las de mi mejor amigo. Por lo tanto, yo tengo como firma que conocer cuáles son mis ineficiencias. Tengo que mapear mis procesos para entonces saber qué es lo que yo necesito como solución incorporando inteligencia artificial. Hay múltiples propuestas, hay múltiples ofertas, pero yo creo que primero hay que conocer cuáles son mis necesidades y de ahí partir. Si es una firma que no tiene la capacidad de tener un director o un coordinador de innovación y de transformación digital, pues hay múltiples oportunidades de trabajar con asesores o incluso con proveedores, pero no necesariamente el trabajar con un proveedor implica comprar el producto del proveedor. Pero esa sería mi respuesta y dejo a ti para que la complementes. Gracias, Fernando. La verdad que esto también lo hablamos mucho, incluso con clientes, que es un reto enorme para la firma, pequeña, mediana y grande, elegir proveedor, elegir herramienta, ¿no? Y esto lo hemos visto, yo creo, en la historia de las ventas y de desarrollo de negocio, se ha visto, ¿no? A mayor, digamos, complejidad de la solución, mayor, digamos, tienes que tener un equipo de compras más sofisticado, ¿no? Es decir, va de la mano. Y en este contexto es verdad que no hay una solución, como dices, única, sino que es primero un trabajo interno de mapeo de procesos de cada uno, cada firma, identificar realmente dónde le puede aportar valor una IA, ¿vale? Una IA jurídica. Y en segundo punto, hay que probar. Y esto es un proceso costoso y somos conscientes a nivel de tiempo, a nivel de horas, porque necesitas que tu equipo jurídico, a poder ser con una muestra bastante representativa, esté probando a lo mejor dos, tres, cuatro herramientas, ¿de acuerdo? Y esta es la realidad y esto es la forma de hacer las cosas. Sabemos que no es fácil, pero es lo que nos encontramos. Entonces, a partir de ahí, como dices, cada herramienta tiene sus fortalezas. En muchos sentidos, oye, pues hay algunas capacidades que pueden ser similares, pero esto ya depende mucho, como dices, de para qué lo quiera usar cada firma, ¿no? Y para eso hay que probar. Perfecto. Nos queda tiempo para una pregunta más, Mm. y aquí tenemos una pregunta de Natalia María Moreno Báez, que dice, en su criterio, ¿cuál es el error más frecuente en el uso de inteligencia artificial en firmas y cómo podemos corregirlo? Me imagino asociado con no formular prompts correctos, pero quiero confirmar. Saludos desde Colombia. Ujú.
Pues yo creo, Fernando, que está relacionado con este último punto que hemos visto, porque, es decir, las herramientas, como veíamos con este futuro agéntico, que va a ser una tendencia general, yo creo, cada vez más la herramienta va a funcionar sola. Es decir, nos alejamos de este primer escenario de hace un par de años donde el abogado tenía que ser experto en prompting, ¿no? Creo que cada vez menos, creo que cada vez la herramienta va a ser más inteligente. Por lo tanto, no creo que sea tanto un tema de de aprender a usar la herramienta, sino, como decíamos, identificar muy bien qué procesos tienes tú la necesidad internamente de automatizar, ¿no? Y también hay un punto importante que es, como decía, personalizar estas IAs. También estas IAs, otra tendencia es esa flexibilidad, ¿vale? Pero para esto, lo primero de todo es lo que hemos hablado. Cada uno tiene que ser responsable de realmente identificar, mapear sus procesos y ver dónde puede aportar una IA. Entonces, para mí el error entonces, o sea, con este razonamiento, el error realmente a futuro de una firma que quiera adoptar una IA de cero es adentrarse con un nuevo proveedor sin tener claros sus procesos y sin tener claro para qué la va a usar. Que esto nos lo hemos encontrado y nunca llega a buen puerto. Exacto. Y lamentablemente es un error muy común en el sector de los servicios legales. No sé si en otros sectores, pero en el sector de los servicios legales es un error muy común por un efecto de, yo diría, que el modelo de negocios siempre ha llevado a que la decisión la tome el socio. Y yo creo que ya todo lo que estamos hablando sobre inteligencia artificial y cuáles son las mejores alternativas rebasa la capacidad del socio para manejar ese proceso de selección y de tomar una decisión sin tener el asesoramiento indicado. Como yo digo, las firmas esperan que sus clientes se asesoren con ellos para llevar a cabo una inversión importante. El invertir en inteligencia artificial representa una inversión importante. Entonces, pues hagamos lo que le exigimos a nuestros clientes. Asesorémonos con quien nos puede ayudar a tomar esa decisión. Queda tiempo para una sola pregunta y ahora sí con esta cierro. Ujú. Andrés de Greenwald pregunta, en el mercado actual, ¿crees necesario combinar una inteligencia artificial generalista tipo Gemini o GPT con una inteligencia artificial legal específica como Vincent o Harvey? ¿Cómo Ujú. ves el desarrollo de agentes customatizados en el futuro por las propias firmas como un elemento clave? Ujú. Sí, quizás voy a responder mercado actual versus lo que hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Yo creo que actual, estos modelos al final son los pioneros en cuanto a capacidades de inteligencia artificial generalistas. Y aquí pues, sí que hay un punto que a mí me parece súper interesante, que es todo el sistema de conectores de MCP que están haciendo, todo el sistema de skills. Entonces, sí que son sistemas, para mí son muy potentes a día de hoy, hablo de las generalistas, para poder conectar tu Gmail, tu Asana, tus diferentes herramientas de día y poder tener un sistema integrado o con Cloud Cowork, que la verdad que es buenísimo. Son sistemas que funcionan muy bien, ¿no? Por tanto, a día de hoy yo creo que quizás sí podrían convivir. Es decir, sistemas generales donde tienes conectado todas tus herramientas, realmente puedes tener un centro de operaciones, ¿no? Donde puedes tener tareas más operativas, día a día, más de gestión, ¿de acuerdo? Y por otro lado tienes IAs jurídicas que realmente te ayudan tanto en la gestión del caso, porque ya tienes a lo mejor un RP integrado y tienes todo ese contexto, como lo que digo, en la práctica realmente de un caso, es decir, en esa investigación jurídica en poder llevar a cabo un proceso realmente complejo jurídico que ya está predefinido, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy sí pueden convivir. Dicho esto, una vez esta tecnología aparece, desde el punto de vista de la perspectiva de la IA jurídica, también nosotros vamos a ir hacia allá. Entonces, sí puede ser que en un futuro nosotros también ofrezcamos este centro de operaciones conectado a otras herramientas externas y que realmente el usuario jurídico, que realmente, como digo, quiera tener para su firma un centro completamente seguro, privado, sin alucinaciones y adaptado y enfocado al derecho, no tenga que salir a otras herramientas, sino que tenga la opción de tener todo en un único sistema jurídico, ¿no?
yo creo que esta es una tendencia hacia la que nos movemos, pero bueno, a día de hoy lo cierto es que conviven ambas, ¿no? Eh, y luego el segundo punto en cuanto a agentes es similar, es decir, son tecnologías que venían de los modelos generalistas y que nosotros estamos poco a poco adaptando, ¿no? Por ejemplo, nosotros con nuestro Workflow Builder Studio, que ya es una realidad y que estamos puliendo, ¿no? Entonces, la diferencia es, bueno, estos agentes en un contexto generalista va a poder beneficiarse de skills generalistas y en cambio, cuando hablemos de agentes construidos en IAs jurídicas, la idea es que puedan apalancar y puedan utilizar las skills jurídicas que ya tienen estas IAs, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final van a ser finalidades diferentes, ¿no? Muy bien. Pues, Emilio, no me queda más que darte las gracias a todos los que nos acompañaron. Igualmente, hay varias preguntas que lamentablemente no pude formular por limitación de tiempo, pero las vamos a compartir con Emilio para que Emilio y su equipo pues les respondan esas inquietudes que plantearon en el chat ya unos minutos antes de cerrar la clase. Emilio, nuevamente un millón de gracias a nuestros asistentes. Les pedimos que nos apoyen respondiendo la clase, perdón, la encuesta que tienen frente a ustedes y nos vemos próximamente en otra clase de nuestro ciclo de clases magistrales con Vilex, parte de Clio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Fernando, y a todos los asistentes. Buenas tardes. Excelente. Tómense su tiempo y respóndanos la encuesta, por favor.